buenos días a todos. El día de hoy les traigo la charla de las guías europeas para el diagnóstico y manejo de pacientes con fibrilación auricular. Para los que no me conocen, mucho gusto. Mi nombre es Simón Cano, yo soy residente de medicina interna. Listo, entonces estas son las guías que vamos a revisar. Fueron liberadas hace poco por la sociedad. Y este es el contenido que vamos a realizar, vamos a desarrollar el día de hoy. Primero vamos a pasar por la introducción, algunas definiciones y clasificación, algunos conceptos de epidemiología, del cribado, la clínica y las complicaciones, una aproximación que recomiendan los autores a los pacientes, el enfoque del manejo que ellos lo ponen como ABC y por último vamos a hablar algo de cómo evaluaría la guía. Bueno, en la parte de la introducción, primero vamos a definir las clases de recomendación que nos propone la guía, que va clase 1, 2, esa 2 se divide en A y B y la clase 3. Las palabras que podríamos usar es la clase 1, que es recomendado, es indicado, la clase 2A, que pudiese ser considerado, clase 2B con un menor de evidencia, y la clase 3 son aquellas recomendaciones que vamos a ver que no se recomienda realizar. Y con respecto a los niveles de evidencia, los ponen los típicos niveles de evidencia A, B y C, dependiendo de si se basa la recomendación en RCT o si simplemente es opinión de expertos o del consenso. Entonces, primero una definición. La fibrilación auricular es la taquiarritmia supraventricular que se caracteriza por activación eléctrica descoordinada y contracción auricular ineficaz. Debe ser documentada por un electro y debe tener una duración mínima de 30 segundos. Esta documentación por electro y la duración mínima por 30 segundos pues, le dan un grado de recomendación que es 1B. Una cosa es que hay que tener en cuenta que esta arritmia se caracteriza por intervalos RR irregular, siempre y cuando, esto es muy importante, la conducción ABCA normal esté preservada. Hay ausencia de ondas P distintas que se están repitiendo a lo largo del electro y tiene una activación auricular irregular. La fibrilación auricular la podríamos dividir en FA clínica y una cosa importante, un término importante es que tienen que tener en cuenta que la FA clínica puede ser sintomática o asintomática. Esto no tiene que ver, o el término es distinto, hablar una FA subclínica o una FA clínica sintomática. Y esta FA clínica es la que documentamos en el electro por lo menos por 30 segundos. Hay otras definiciones que es el episodio auricular de frecuencia alta. Estos son eventos que cumplen criterios programados usualmente con una frecuencia mayor de 175 latidos por minuto. En recomendaciones anteriores se ha puesto el punto de corte hasta 190, que dure más de 5 minutos para prevenir artefactos. Como les menciono, hay definiciones previas que lo ponían entre 6 minutos y 24 horas y que se presenten en dispositivos implantables cardíacos que tengan un cable que me permita monitorizar estos eventos en la aurícula. Y con este término, pues muy parecido, es el término de FA subclínica, que cumplen también con estos criterios del dispositivo y son pacientes que tampoco tenían antecedente previo de fibrilación auricular. Hay que tener en cuenta otras definiciones, entre esas a resaltar la clasificación que nos proponen. Un primer diagnóstico de la fibrilación auricular son los pacientes que no tenían diagnóstico previo, una FA paroxística, que es la que cesa dentro de los primeros 7 días, la persistente dura más de 7 días y la persistente de larga duración es la que dura más de 12 meses. Ellos también proponen un término que es la FA permanente, es en la que definitivamente ya dijimos que no íbamos a hacer intervención para controlarle el ritmo a este paciente, solo la frecuencia. Y nos ponen unos términos que usualmente utilizamos que no deberían utilizarse o se deberían abandonar, entre ellos a resaltar la fibrilación auricular crónica, no se debería mencionar, simplemente los términos que ya les mencioné. Y la FA valvular o no valvular, que tradicionalmente hemos hablado de fibrilación valvular y no valvular, pero lo que se recomienda es simplemente definir si está asociado o no a una valvulopatía y qué tipo de valvulopatía es, porque esto sí tendría implicaciones para el manejo.
Con respecto a la epidemiología, tener en cuenta que la FA es la arritmia más común. Globalmente, 4.3 millones de personas la presentaron para el 2016, con una prevalencia aproximada del 2 al 4%. Y una cosa importante es que espero que esta prevalencia vaya en aumento y se multiplique por 2.3 veces. Tiene una incidencia, aquí tienen esta gráfica, tiene una incidencia que es menor en mujeres y en caucásicos. Previamente se estimaba que el riesgo por toda la vida era 1 en 4 individuos. Sin embargo, estudios en Europa han visto que el riesgo puede ser de 1 a 3 individuos y con una edad de inicio aproximada de 55 años. Como les mencioné, se espera que la prevalencia de fibrilación auricular vaya en aumento. Y otra cosa importante es que esta carga o el riesgo de fibrilación auricular va a variar dependiendo al perfil de riesgo. Miren que ellos nos proponen un perfil de riesgo óptimo en el cual no tiene ningún factor de riesgo. Un paciente borderline que tiene un factor de riesgo que es borderline y un factor de riesgo elevado. Y miren que a medida que el factor de riesgo, el perfil de riesgo del paciente sea mayor, la incidencia o el riesgo de fibrilación auricular va a ser mucho mayor. Y esto está modificado, como les digo, por los factores de riesgo. Entonces, la fibrilación auricular, uno tiene que tener en cuenta que hay que mirar de manera integral al paciente, tiene que ver cómo es cómo es el paciente respecto a falla cardíaca, enfermedad coronaria, enfermedad valvular, hipertensión, el perfil lipídico, el consumo de alcohol. Y miren que, por ejemplo, uno tiene algunos factores de riesgo, pues que obviamente no son los de la raza y el sexo, sino que, por ejemplo, el consumo de alcohol, el consumo de cigarrillo, la presencia de obesidad, que son factores de riesgo modificado, y en estos factores de riesgo son los que deberíamos intervenir. Con respecto a la presentación clínica, tener en cuenta que puede ser asintomático. Y esto es importante resaltar lo que la tasa de pacientes asintomáticos es alta. Se dice que más o menos entre el 50 y 87% de los pacientes inicialmente son asintomáticos y esto cambia según el tipo de fibrilación auricular. Los pacientes que tienen FA paroxística pueden ser asintomáticos hasta en un 80%, mientras que los pacientes que tienen FA permanente, hasta el 51% de los pacientes pudiesen ser asintomáticos. Y siendo los síntomas más frecuentes las palpitaciones, la disnea y la fatiga. Una cosa importante es que eso se relaciona con unos desenlaces, la presencia de fibrilación auricular. Miren que estos pacientes tienen mayor riesgo de muerte, el riesgo se aumenta entre 1.5 y 3.5. Aumenta la prevalencia de stroke. Se dice que la FA explica del 20 al 30% de los stroke isquémicos y el 10% de los criptogénicos. Una cosa importante es que la prevalencia de stroke en estos pacientes depende también de las comorbilidades, si el paciente es hipertenso, no es hipertenso, si tiene falla cardíaca o no. Y lo otro es que se asocia con disminución en la calidad de vida y con falla cardíaca. De esta falla cardíaca y la disfunción ventricular izquierda, pues lo que hay que resaltar es que la FA puede ser simplemente un evento coexistente porque tienen factores de riesgo muy similares, por ejemplo la hipertensión, pero también puede precipitar la falla cardíaca. Y esta falla cardíaca se presenta dependiendo también de la presentación de la fibrilación auricular. Puede ir desde un 33%, 44% o 56%, dependiendo si es paroxística persistente o permanente respectivamente. Se ha asociado también con disminución cognitiva, con depresión, con alteración en la calidad de vida, y esta alteración en la calidad de vida es muy importante porque es un punto a tener en cuenta ya cuando voy a hacer el manejo de estos pacientes. Se dice que el 60% pueden tener alteración en la calidad de vida y hasta el 17% puede tener unos síntomas que son discapacitantes. Y con respecto a las hospitalizaciones, el 30% de los pacientes con FA van a presentar una hospitalización anual y el 10% de ellos presentan 2 o más al año, que eso es un riesgo de 2 veces comparado con una persona de la misma edad.
el 49% de estas hospitalizaciones van a ser por causa cardiovascular, 43% no cardiovascular, y una cosa importante a tener en cuenta en estos pacientes es que el 8% se van a hospitalizar es por sangrado. Con respecto al cribado, para definir quién debo hacer pruebas, para definir si tiene fibrilación auricular, pues hay diferentes tipos de cribado, diferentes estrategias. Aquí les quería mencionar dos, que es de la forma como oportunística, que son los pacientes que consultan por otra condición de salud y les voy a hacer el cribado, o simplemente el sistémico, que es hacerlo en toda la población. Esto tiene algunos beneficios y algunos riesgos, pues como riesgo de realizar el cribado es sobretratamiento, ansiedad en el paciente, pero los beneficios también son altos, que es básicamente la prevención de stroke y de síntomas. La guía lo recomienda en un tamizaje oportunista en mayores de 65 años con un grado de evidencia 1B. También recomiendan interrogar a los pacientes con dispositivos para ver si tienen episodios auriculares de alta frecuencia con una evidencia 1B, y en pacientes mayores de 75 años pues lo realizan sistémico. Ya cuando voy a aproximarme al paciente, pues tengo que tener en cuenta lo que ellos mencionan como un manejo integrado, que es centrado en el paciente, en el cual tengo que optimizar la prevención del stroke, tengo que estar educando al paciente, cambiando hábitos de vida, y también con educación con el personal médico. También es importante, y la guía lo resalta mucho, que necesitan es estar enfocados en un equipo multidisciplinario que, como les digo, también está centrado en el paciente, que le esté preguntando las opiniones respecto a los tratamientos, y está conformado desde el médico general hasta los especialistas y subespecialistas. Ellos nos recomiendan un enfoque que es más integral. Ellos recomiendan una cosa que llaman la caracterización estructurada, que simplemente no es ver el riesgo de stroke en estos pacientes, sino también buscar todos los otros focos en los que podemos intervenir. Entonces, ver no solo el riesgo de ACV, sino también la presencia de síntomas, la carga de fibrilación auricular, evaluar el sustrato, y esto debería considerarse en todos los pacientes con fibrilación auricular con un nivel de evidencia 2AC. Y esto es lo que ellos proponen, que es este esquema que nos va a hablar del riesgo del stroke, la gravedad de los síntomas, la gravedad de la carga y la gravedad del sustrato. Ya vamos a hablar poco a poco de esto. Entonces, el riesgo de stroke simplemente es ver si el paciente tiene riesgo o no de presentar una ACV, y la herramienta para evaluarlo es el CHAS-BAX, que ya conocemos, ya ahorita más tarde lo vamos a mencionar. Con respecto a la gravedad de los síntomas, ellos recomiendan que estos pacientes siempre se valoren la gravedad de los síntomas antes y después del tratamiento, y antes y después de la cardioversión. Esto lo ponen con un grado de evidencia 1C. Y esta es la escala de síntomas que ellos proponen que utilicemos en nuestros pacientes, que es la escala de ERA, y va desde los pacientes que no tienen síntomas hasta aquellos pacientes que tienen síntomas incapacitantes que les toca parar la actividad. Otro punto que ellos nos recomiendan valorar es la gravedad de la carga de los pacientes con fibrilación auricular, y esto básicamente se hace con el patrón temporal, o sea, si es paroxística persistente, persistente de larga duración y permanente. Esto es importante valorarlo porque, por ejemplo, en pacientes que ya están anticoagulados, el riesgo residual de presentar eventos tromboembólicos en pacientes con FA paroxística, cuando los comparan con la persistente, es menor. Y lo otro es que los pacientes que presentan una fibrilación auricular más de 6 horas a la semana, y esto se ha visto sobre todo en mujeres, se ha asociado a que estos pacientes tienen una mayor mortalidad. Y con respecto al sustrato, pues el sustrato ellos básicamente se refieren a la presencia de dilatación y fibrosis que van de la aurícula, que va a aumentar el riesgo de alteraciones en la conducción,
Y esto lo podemos evaluar con varios métodos, pues ellos ponen aquí varias técnicas que pueden evaluar el sustrato. Podemos evaluar la anatomía, la estructura y la función y la presencia de trombos. Entonces miren aquí los cuadritos, lo que nos mencionan es que nos permiten evaluar la ecocardio, nos permitiría evaluar la anatomía, la función y la presencia de trombos, el TAC, la anatomía, la presencia de trombos, la resonancia cardíaca me ayudaría a detectarlos todos y el mapeo pues me hablaría de la función principalmente. Una cosa es que estas imágenes pues también nos pueden ayudar a ver algunos factores de riesgo que se asocian a stroke, por ejemplo la dilatación de la aurícula, el contraste espontáneo de la aurícula izquierda, el strain de la aurícula izquierda. Todos estos factores me pueden hablar de que el paciente vaya a tener más fácil formación de un trombo. Y con respecto a la valoración inicial, para calcular todo este esquema que les estoy mencionando, pues nos proponen algunas intervenciones que le debemos hacer a todas las pacientes y en pacientes seleccionados pues nos ponen otras opciones. A todos los pacientes pues lo que recomiendan ellos es realizar una buena historia clínica, ¿cierto? Aquí vamos a valorar tanto los síntomas que les mencionaba como el patrón y el CHAS-BAS con los antecedentes. Todos los pacientes deben tener un electrocardiograma de 12 variaciones, la función tiroidea, renal, electrolitos y un ecocardiograma transtorácico. Eso son lo mínimo que deben tener nuestros pacientes. Hay otras opciones pues, que ya nos pueden ayudar, como el monitoreo ambulatorio, que pudiese servir para ver los síntomas, si son o no relacionados con la FA, el eco transesofágico, si estoy sospechando enfermedad valvular o presencia de trombos, la ataque coronaria, por ejemplo, si sospecho isquemia, o la TAC o resonancia cerebral en los pacientes con sospecha de stroke. Y ellos, el enfoque pues también que proponen es este CC-ABC. Entonces, lo primero que ellos dicen cuando nos estamos enfrentando a estos pacientes es confirmar la presencia de fibrilación auricular con el electro de 12 derivadas por más de 30 segundos. Luego lo tenemos que caracterizar con el esquema de 4S que ya habíamos mencionado y ya vamos a pasar a la parte del tratamiento. En la parte del tratamiento ellos nos ponen básicamente tres pilares, que es el ABC. El primero es la anticoagulación y evitar el stroke. La B es mejor control de síntomas y la C es las comorbilidades y factores de riesgo cardiovascular. Entonces vamos a empezar hablando por ellas. Lo primero con respecto a la anticoagulación es que tenemos que valorar qué tan probable es que mi paciente presente el stroke. Este se ha asociado con múltiples factores de riesgo como la presencia de stroke previos, hipertensión, edad, la presencia de diabetes mellitus o la enfermedad vascular. Y otra cosa pues a resaltar, recordarles lo de la FA no paroxística, paroxística y no paroxística, perdón, en la cual la no paroxística tiene mayor factor de riesgo, mayor asociación con la presencia de stroke. Y la guía, lo que nos recomienda para valorar estos pacientes es usar el CHAS-BAS. El CHAS-BAS se los traigo aquí para recordarles y hacer unas precisiones que nos hace la guía. Lo primero, en la C, que es falla cardíaca, recordar que aquí entra una falla recientemente descompensada tanto con fracción reducida como con fracción preservada. No tener la confusión de solo poner a los pacientes con fracción de eyección reducida en estos pacientes. También tener en cuenta que en falla cardíaca una disfunción moderada grave ventricular izquierda, así sea asintomática, entra como puntaje del CHAS-BAS, y los pacientes con cardiomiopatía hipertrófica también tienen mayor riesgo de stroke, entonces también se nos ponen acá. Con respecto a la H, pues es simplemente la presencia de hipertensión o que el paciente esté usando antihipertensivos, pues a diferencia del Hasbled aquí no menciona si está controlado o no, simplemente la presencia de antihipertensivos, la edad mayor de 75 años. Con respecto a la de la diabetes, es que el paciente esté en tratamiento oral o con insulina, que tenga una glucosa en ayunas, y la precisión que hago acá es que aplica tanto para diabetes tipo 1 como para diabetes tipo 2. Con la presencia de stroke previo es si ha tenido stroke, AIT o embolismo sistémico previo. Y importante tener en cuenta que a pesar de que hayan sido excluidos de los RCT, en la hemorragia intracraniana, también nos pudiese sumar un punto acá porque también se asocia con el riesgo de stroke.
Con respecto a la B, son los factores que ya ustedes conocen: IAM, enfermedad arterial periférica, una placa en la aorta, y con la edad, pues la otra A, que eso no nos da un punto. Recordar que es entre 65 y 74 años. Ellos sí mencionan que pacientes asiáticos inclusive se pudiese utilizar una escala modificada entre los 50 y los 55 años. Y en la parte del sexo, tener en cuenta que las mujeres, este factor es más un modificador que como un factor de riesgo individual, ya que una mujer por solo el hecho de ser mujer pues tendría un punto, pero el riesgo de stroke es igual a un hombre que no tendría ningún punto. Entonces se considera más que es un factor modificador más que un factor de riesgo a tener en cuenta. Y después de evaluar el riesgo de stroke, pues lo que tenemos que hacer es evaluar el riesgo de sangrado. Pues hay varios factores no modificables, otros que son potencialmente modificables, y a resaltar estos factores de riesgo que son modificables, como son la hipertensión, el uso de AINES, el consumo de alcohol, que estos son los que más tengo que tener en cuenta cuando voy a valorar a mi paciente, porque estos son los que debo intervenir. La guía pues recomienda el uso del Hasbled, pues a diferencia de otras guías previas que no le dan un nivel de recomendación a la escala Hasbled, que ahorita más tarde se los voy a mencionar. En la presión para el punto la tienen en cuenta una presión no controlada mayor de 160, la normalidad hepática o renal, la presencia de ACV isquémico o hemorrágico previo, los pacientes que tienen historia de predisposición a sangrado, como los pacientes con una hemorragia previa, anemia, trombocitopenia, el INR lábil, que lo definen como un tiempo terapéutico menor del 60% en los pacientes que tengan warfarina, y la edad la consideran mayor de 65 años. También tener en cuenta los pacientes que usen medicamentos. Una cosa importante cuando valoro el riesgo de sangrado es que tener un paciente con un Hasbled mayor o igual a 3, un paciente con alto riesgo de sangrado, no significa que no voy a anticoagular al paciente. Muchas veces el riesgo supera o es menor, perdón, que el beneficio que tengo de anticoagular esos pacientes. Lo que tengo que ver en estos pacientes es estar más atento a los factores de riesgo que puedo modificar y estar haciendo controles más frecuentes, por ejemplo, cada 4 semanas. Hay algunas contraindicaciones absolutas, pero en general pues tengo que estar revisando mi paciente si tiene o no contraindicación para estas terapias. Y con respecto a qué terapia darles, pues no les trae los estudios de warfarina, porque pues eso ya lo tenemos claro, que la warfarina le va mejor que el placebo para prevenir stroke. Lo que les quería comentar es cómo voy a tomar la decisión de qué anticoagulante darle a mi paciente. Tenemos la opción de warfarina y los anticoagulantes directos. Este es un estudio en el que se compara los pacientes con warfarina que tienen un TTR alto mayor del 70%, en el promedio era un 71%, y lo comparaban si los pacientes con warfarina con TTR alto era distinto a darles anticoagulantes directos. Y cuando ellos van a ver si logro un TTR alto, pues no hay diferencia en el riesgo de stroke o embolismo sistémico de darle warfarina o no darle warfarina. ¿En qué cambian? Es que estos pacientes van a tener menos riesgo de sangrado. Miren, aquí le puse los HR para sangrado, que es de 0.63 con el Apixa, 0.7 con el Dabigatran, y con el Rivaroxaban, en este sí no les dio como mucha diferencia. Y de cómo predecir si mi paciente puede tener un TTR apropiado o no, pues está este estudio que valida pues el SAME TTR2 score, en el cual si tuviese 2 puntos de esto, está la edad, el sexo de la paciente, la historia médica, los tratamientos. Si tengo más de 2 puntos, lo más probable es que tenga pobre control del INR, vaya a tener mi paciente pobre control del INR, y en estos pacientes sobre todo sí debo considerar los anticoagulantes directos, y si no los uso, pues sí tengo que educar muy bien al paciente y seguir estrechamente al paciente. Con respecto de los estudios de anticoagulantes directos comparado con warfarina, pues estos estudios ustedes los han visto varias veces, les traje los estudios iniciales por cuestiones de tiempo. Este es el RELY, en el cual comparaban el dabigatran a distintas dosis de 150 y 110 comparado con la warfarina. Tenemos aquí el porcentaje de eventos en año, luego le sigue el RR con el intervalo de confianza. Entonces, mire, cuando vamos a ver stroke o embolismo sistémico,
no hay diferencia estadísticamente significativa comparando dabigatran 110 miligramos con la warfarina. Pero cuando vemos el sangrado, vemos que estos pacientes sangraron menos. Es diferente si le doy la dosis de 150 miligramos. En este estudio, pues el riesgo de stroke fue menor con esta dosis mayor, pero esto se vio evidenciado en que no hubo diferencia con respecto a la warfarina en sangrado mayor. Y en sangrado gastrointestinal sí aumentaba el riesgo de sangrado, el dabigatran. Está el Engage Timid, también con edoxaban 60 o 30 miligramos. La tablita tiene los mismos valores. Vamos a ver que cuando vamos a ver el riesgo de stroke es similar el riesgo de edoxaban comparado con warfarina. Sin embargo, cuando vemos la presencia de sangrado es menor con el edoxaban. El estudio Rocket mostró algo muy similar. El riesgo de stroke fue igual en los pacientes con rivaroxaban comparado con warfarina. Y esta en el sangrado mayor pues tampoco tuvo tantas diferencias como los otros anticoagulantes. Sin embargo, el ACM hemorrágico sí fue menor. Y el último que les iba a traer es del Aristóteles, que es con apixaban, en el cual el riesgo de stroke fue menor y el ACV hemorrágico también fue menor. Este es un estudio en el que se compara un metaanálisis la efectividad y la seguridad de los nuevos anticoagulantes. Esto toma todos los anticoagulantes, no los evalúa individualmente en pacientes con fibrilación auricular. Cuando vamos a ver el riesgo de stroke o de embolismo sistémico, miren que en general los estudios favorecen el uso de anticoagulantes directos para prevenir el stroke. Y cuando vamos a ver los desenlaces de seguridad, como hemorragia o también el sangrado gastrointestinal, vamos a ver que para hemorragia intracraniana pues, es menor con los directos, y para los gastrointestinales en general sí pareciese que hubiese mayor riesgo. Sin embargo, hay que individualizar cada anticoagulante directo cuando vamos a aplicarlo en estos pacientes. Con respecto a las dosis que nos proponen, pues hay unas dosis estándar de dabigatran, rivaroxaban y apixaban. Recordar que en pacientes mayores de 80 años, menores de 60 kilos o con una creatinina mayor de 1.5, en el caso del apixaban, si cumple 2 de 3 criterios, debería reducirse la dosis a 2.5 miligramos y tener en cuenta la función renal, que en general la guía nos pone esta tablita en la cual en pacientes con diálisis o con tasa de filtración menor de 30, pues no lo usan, o si los usan, por ejemplo, el Rivaroxal, la Pixa y el Edoxaban, los utilizan con precaución. Y también tener en cuenta que dependiendo del Child-Pugh, pudiese o no utilizar anticoagulantes directos. En los pacientes con Child-Pugh no recomiendan usar ninguno, y en B, el que quitan es el rivaroxaban. Igual los otros se tienen que usar es con precaución. Entonces, para valorar ya la parte del sangrado, de la prevención de stroke, perdón, entonces lo primero que tengo que ver es si mi paciente con FA es elegible o no para anticoagular oral, ¿cierto? Entonces, mi primera pregunta que me hago es, ¿mi paciente tiene una válvula mecánica o estenosis mitral moderada grave? Con respecto a esto, ya les había mencionado que pues ya no hablamos de FA valvular y no valvular, según la guía que dice que abandonemos este concepto. Entonces, si la respuesta es que sí, mi paciente tiene una válvula de esto, pues lo que voy a buscar es iniciarle tratamiento con warfarina y buscar el INR dependiendo del tipo de válvula. Si no tiene uno de estos tipos de válvula, lo primero que tengo que ver es identificar a los pacientes con riesgo bajo que probablemente no se beneficien de la terapia con anticoagulantes. Y estos son los que tienen un CHA2-VAX de 0 en hombres o 1 en mujeres. Entonces, si tengo este escenario, pues no voy a brindar terapia antitrombótica, y miren que la evidencia es alta. Entonces uno pudiese estar tranquilo con estos pacientes, el grado de evidencia es 1A, y lo que sí tengo que hacer es, si no voy a brindar, tengo que seguir revalorando el riesgo de stroke cada 4 a 6 meses. Ya si el paciente tiene un CHA2-VAX mayor de 1 en hombres o 2 en mujeres, ya sí tengo que considerar que en estos pacientes voy a prevenir el stroke. Y entonces lo primero que tengo que hacer es que siempre tengo que utilizar una escala de riesgo para valorar el sangrado, ver siempre factores de riesgo modificables y identificar pacientes de alto riesgo para sangrado. Esto lo ponen con una curva de evidencia 1B.
Y en este, como les digo, ya les dan un valor de evidencia a la escala de Hasbled mayor de 3, que estos pacientes deben tener revaloraciones más frecuentes. Como les dije ahorita, eso no contraindica que vaya a anticoagular a mi paciente, la evidencia sería 2AB. Y ya después miro el CHAS-VASc. Si el CHAS-VASc tengo que es el punto de corte 1 en hombres o 2 en mujeres, como les digo, de esos pacientes ya uno debe considerar darle anticoagulantes, la evidencia sería 2AB, pero si el CHAS-VASc es mayor, más de 2 en hombres o 3 en mujeres, pues la evidencia sube a un grado de recomendación 1A. Con respecto a qué le voy a dar a estos pacientes, pues lo primero es que se prefieren los directos sobre la warfarina, un grado de evidencia 1A. Si voy a usar la warfarina, tengo que buscar un INR entre 2 y 3 y el TTR mantenerlo mayor de 70%. Si yo en mi paciente no estoy logrando este TTR, pues tengo dos opciones, seguir con warfarina y hacerle un seguimiento más estrecho al paciente con un grado 2AB, o lo que se recomienda, que miren que tiene mejor evidencia, sería cambiar estos pacientes a un anticoagulante directo. Y con respecto a la enfermedad valvular, como ya les había dicho, los pacientes con estenosis mitral moderado o grave que tengan una válvula mecánica protésica, pues la elección va a ser utilizar la warfarina. Y tener en cuenta que si hay otro tipo de enfermedad valvular, por ejemplo, una insuficiencia, una estenosis aórtica, una insuficiencia mitral o los pacientes que porten una bioprótesis, no hay evidencia para uno definir un tipo de anticoagulación sobre otro. Lo que sí es tener en cuenta que están contraindicados en válvula mecánica y estenosis mitral moderada grave con grados de evidencia muy similares. Vamos para la B de la ABC que nos proponen ellos, que es el control de la frecuencia. Entonces, este control de la frecuencia, hay unos estudios inicialmente que comparaban era frecuencia con ritmo, ¿cierto? Que aquí está el estudio AFIRM y el estudio RACE. Este estudio AFIRM que les pongo acá, ellos tomaron pacientes mayores de 65 años, compararon la cardioversión farmacológica contra control de la frecuencia. Este estudio fue publicado en el New England en el 2002 y en el grupo en el que se hacía control de la frecuencia tenían una meta de frecuencia menor de 80, ¿cierto? En reposo y ponían una meta de 110 en ejercicio. Esto lo valoraron con un test de caminata. Lo que ellos querían ver era el desenlace primario de mortalidad. Lo que vieron es que hubo más muertes en el grupo que estaba en control de ritmo, pero esa diferencia no fue estadísticamente significativa. Sin embargo, los pacientes que estuvieron en la estrategia de control de ritmo se hospitalizaron más y tuvieron más efectos adversos. Y el otro estudio es el RACE. En el RACE también fue un estudio de no inferioridad publicado en el New England en el 2002 también. Se tomaban pacientes con FA y se aleatorizaban pues a un control de la frecuencia. En este los pacientes tenían una meta de frecuencia menor de 100 y lo comparaban con cardioversión eléctrica y masotalol comparado con el control de la frecuencia. Lo que ellos querían ver es un compuesto de muerte cardiovascular, falla cardíaca, hospitalizaciones, sangrado y necesidad de marcapasos. Lo que vieron que en el desenlace primario que les mencioné se presentó en un 17.2% los pacientes que tenían control de frecuencia y 22% de los pacientes con control de ritmo. Como les digo, estos dos estudios lo que querían era evaluar frecuencia versus ritmo, ¿cierto? Sin embargo, en este estudio, ellos tomaban esta base de datos de estos pacientes y tomaban los pacientes que tenían criterios de inclusión y exclusión sobrepuestos, tanto en el AFIRM como en el RACE. Y con esto, indirectamente, compararon una frecuencia, cómo le iba a los pacientes si tenían una frecuencia cardíaca menor de 80 y una frecuencia cardíaca menor de 100. Y lo que ellos veían era un compuesto de muerte por cualquier causa, hospitalización cardiovascular e infarto. Y con estos estudios, pues ellos dicen que no habría diferencia entre las diferentes estrategias de control de frecuencia entre menor de 80 o menor de 100. Y está este estudio que es el RACE 2,
publicado también en el New England, en un estudio aleatorizado abierto multicéntrico de no inferioridad. Ellos tomaban pacientes menores de 80 años con fibrilación permanente, con una frecuencia media mayor de 100, ya estaban anticoagulados, y comparaban si era distinto dar una meta de frecuencia de 110 o de 80. Este es el desenlace primero que ellos vieron: muerte cardiovascular, hospitalización, stroke, embolismo sistémico, sangrado o eventos arrítmicos. Y lo que ellos vieron es que este compuesto no había diferencia entre los dos controles de frecuencia, lo mismo que la muerte por cualquier causa y la presencia de falla cardíaca. Entonces, en general, lo que nos dice la guía es que la meta de frecuencia cardíaca en estos pacientes va a ser una meta menor de 110. Entonces, si voy a llevar a mi paciente a control de frecuencia, incluso es una frecuencia cardíaca menor a 110, si el paciente persiste sintomático, se deteriora la función ventricular o tiene la presencia de un resincro, lo que debo hacer es disminuir aún más la frecuencia hasta menos de 80, ¿cierto? Y en los pacientes sintomáticos, pues ya dan la opción de ablación y otras intervenciones que ya vamos a mencionar después. Con respecto a los medicamentos, pues tenemos varios. Aquí están las dosis que pudiésemos usar en un contexto de urgencias: de metoprolol de 2.5 a 5 y las dosis de mantenimiento de metoprolol de 25 a 100 miligramos, ¿cierto? Ahí tenemos otras opciones como los no diropidínicos, los digitales y otros como la amiodarona. Ellos, para ver estos pacientes, pues para elegir qué medicamento voy a utilizar, si defino controlar la frecuencia, lo primero que tengo que hacer es valorar las comorbilidades. Los pacientes que no tienen comorbilidades, son hipertensos o tienen una falla con fracción preservada, pues de opciones tengo beta bloqueadores o calcioantagonistas no dihidropiridínicos con un grado de evidencia 1B. Factores en los pacientes con fracción de eyección disminuida, usar los beta bloqueadores, la evidencia es 1B. En asma EPOC se prefieren los calcioantagonistas, aquí no nos ponen nivel de evidencia. Y en preexcitación, pues lo que se recomienda es una ablación. Si después de estos medicamentos sigo con una frecuencia mayor de 110, ya tengo opciones de combinar digoxina, beta bloqueadores y calcioantagonistas no hidropirínicos en los pacientes que no tienen antecedentes. Los pacientes que tienen fracción de eyección disminuida, digoxina con una grado de evidencia 1B, la digoxina y los beta bloqueadores, o amiodarona en los pacientes con una disfunción ventricular más marcada o inclusive inestables. Y los pacientes con asma EPOC, pues también estaría la opción de calcio antagonista de digoxina, y se pueden juntar estos medicamentos teniendo en cuenta que la evidencia de la terapia combinada es 2AB, y que si voy a combinar beta bloqueadores con calcioantagonistas no hidropirínicos, que sabemos que es riesgoso con el paciente, pues por la presencia de bloqueos. Si caso tal que opte por esta opción, tengo que tener una vigilancia estrecha y definir si necesita un holter de 24 horas para ver que no presente bloqueo. Si a pesar de todo esto no he logrado controlar la frecuencia, pues pudiese combinar hasta 3 medicamentos o definir ablación del nodo y marcapasos con una evidencia 2AB. Con respecto al control del ritmo, ya les había mencionado del estudio AFIM y del RACE, en el cual no fue distinto darles control de frecuencia comparado a control del ritmo. Ellos, aquí cuando nos va a la guía, nos ponen esos estudios. En este primer estudio tomaron los pacientes de esta corte del récord AF, y lo que querían ver era control del ritmo con antiarrítmicos o control de la frecuencia. Y lo que querían ver era la calidad de vida con esta escala de gravedad de la Universidad de Toronto, que lo que valora son 9 ítems, dependiendo de la frecuencia, la duración, de cómo se siente en general y de los síntomas. Y lo que querían ver era cómo les iba a las dos estrategias. Tener en cuenta que esta puntuación iba de 0 a 35, y lo que querían ver era qué tan buena calidad de vida tenían estos pacientes a un año. Cuando vamos a ver los resultados, este es el cambio en el score de severidad de síntomas. Miren que los pacientes que tenían control de ritmo, que son estos rojitos, tenían mejor calidad de vida a un año que los pacientes que tenían control de frecuencia. Y el otro estudio que nos mencionan es este otro estudio en el que simplemente tomaron pacientes con FA paroxística y otros de larga duración y los llevaban a mapeo y ablación de catéter. En este no había como un grupo de comparación, miraban estas escalas que también me valoraban la calidad de vida, y lo que veían es que eran los pacientes
cuando eran llevados a este tipo de intervención, pues la calidad de vida mejoraba incluso hasta 3 años. Entonces con esto sí se los puse textuales porque quería que mostrarles la única recomendación que hace respecto a cuál es la indicación de control de ritmo en estos pacientes, y ellos lo limitan a los pacientes que lo voy a utilizar nada más para mejorarles la calidad de vida, no la recomiendan para nada más, y el grado de evidencia que ellos les dan es 1A. Ellos dicen que pues para esta fecha todavía no estaba este estudio publicado en el New England Journal también de este mes, que cogían pacientes mayores de 18 años, eh, y lo que querían ver era un control temprano del ritmo, o sea, menos de 12 meses comparado con la terapia usual. Y lo que ellos veían era un compuesto de muerte cardiovascular, stroke, hospitalización con empeoramiento de falla cardíaca o síndrome coronario agudo. Miren, era el manejo en los pacientes que fueron llevados a control del ritmo. Miren que la mayoría iniciaron con frecainía inicialmente. De la parte metodológica, pues ya hablamos el día de ayer en el grupo de medicina interna, entonces no me voy a extender con eso. Y cuando ellos veían en este estudio cuáles eran los desenlaces, pues vieron que con respecto al control del ritmo, pues en ese primer desenlace que les mostré ese compuesto, a los pacientes con control de ritmo le iban mejor, se morían menos, les daba menos stroke, y a llamar la atención que cuando veían la escala de calidad de vida no había diferencia, ¿cierto? Sin embargo, pues ayer en la charla, pues la conclusión que yo saqué es que por el momento no estamos tan seguros si vamos a utilizar esta intervención o no, por algunas cuestiones metodológicas pues, que ya revisamos el día de ayer. Con respecto al control de ritmo, entonces como les dije, ya primero, antes de controlar el ritmo, pues vi que tuviese un adecuado control de frecuencia, optimice las comorbilidades, y lo que quiero es mejorar la calidad de vida. Entonces miro si tiene síntomas o no. Si tiene síntomas, lo más importante es definir si están relacionados o no están relacionados con la fibrilación auricular, ¿cierto? Si no está claro, tendría las dos opciones de intentar una cardioversión y valorar los síntomas, o hacer un Holter. Y si los síntomas sí son relacionados en las dos columnas, si sí son relacionados, pudiese intentar un control de ritmo, sobre todo en estos pacientes, que son los pacientes jóvenes, los pacientes con cardiomiopatía inducida por taquicardia, que no tengan muchas comorbilidades, y los pacientes que tengan una corta historia de fibrilación auricular. Y yo creo que aquí encajarían estos pacientes del Israel. Listo. Y ya dependiendo de estos factores, como les digo, pues tendría una terapia de control de ritmo, ya sea con antiarrítmicos o con el procedimiento en las venas pulmonares. Y si no, pues ya lo que tengo que ver son los factores de riesgo que tiene mi paciente. Con respecto a la ablación por catéter, la recomiendan es para el control del ritmo, ya después si el tratamiento farmacológico ha fallado, ¿cierto? Y con el último punto que nos propone la guía es la parte cardiovascular. Entonces lo que tengo que hacer es optimizar los factores de riesgo que tienen nuestros pacientes. Con respecto a la obesidad, lo que tengo que es disminuir el peso, ¿cierto? Y tengo que disminuir el peso para prevenir la incidencia, recurrencia y progresión de los síntomas. El grado de evidencia es 2AB. También tengo que tener en cuenta la abstinencia al alcohol, que reduce el riesgo de recurrencia de la fibrilación auricular, con una grave evidencia también 2AB, ¿cierto? Con respecto al consumo de cafeína, se dice que no contribuye, pero no hay suficiente evidencia para definir que se relaciona con la aparición de FA, y lo que sí es que puede estar relacionado con un aumento de las palpitaciones no relacionadas con la fibrilación auricular. Con respecto a la actividad física, tener en cuenta que se recomienda un ejercicio de moderada intensidad y evitar ejercicios de resistencia excesiva. Entonces, lo que se dice es que no hay una relación lineal entre la actividad física y la presencia de fibrilación auricular, y este ejercicio excesivo se puede relacionar con la aparición de fibrilación auricular. Entonces, a estos pacientes se les puede recomendar que hagan ejercicio, sin embargo, que eviten
ejercicios de resistencia, por ejemplo, correr maratones o triatlones. En la hipertensión, pues lo que se recomienda es una meta de presión arterial menor de 130/80. Tener en cuenta que este es el factor etiológico más común para el desarrollo de la fibrilación auricular y tienen estos pacientes 1.7 veces el riesgo de los pacientes normatenses de presentar una fibrilación auricular, y lo que ellos recomiendan es que se debe hacer en estos pacientes un tamizaje oportuno y controlar la presión arterial para evitar la recurrencia de fibrilación, stroke y sangrado. Con respecto a la diabetes, tener en cuenta que es un factor de riesgo independiente para la presentación de fibrilación auricular, y los episodios asintomáticos de FA se pueden estar favorecidos por la disfunción autonómica que presentan esos pacientes. Los pacientes diabéticos tienen 2 veces el riesgo de la población general de presentar una fibrilación auricular. Entonces se debe optimizar el manejo de la diabetes y de la apnea del sueño, pues el tener en cuenta que es muy prevalente en los pacientes con fibrilación auricular, en los pacientes con falla cardíaca, con hipertensión, y se asocia con un aumento en mortalidad. Más o menos el 50% de los pacientes con fibrilación auricular tienen esta patología, comparado con hasta un 32% de los controles. Y es importante esta patología porque los pacientes que van a ser llevados a terapias de control de ritmo, ya sea antiarrítmicos o cardioversión eléctrica, tienen menos probabilidad de tener éxito si tienen esta patología de base. Hay estudios como el ARREST o el LEGACY, en el cual intentan reducir los factores de riesgo, entre ellos la hiperlipidemia, la apnea del sueño, la hipertensión y la diabetes. Y ven que cuando intervienen estas cosas, hay la carga de la fibrilación auricular luego de realizar los procedimientos en venas pulmonares es mucho menor la recurrencia si controlo bien estas comorbilidades. Lo que recomienda la guía es manejarlo para reducir la incidencia, progresión y recurrencia de los síntomas. Y ya con respecto a la evaluación general de la guía, pues tenemos esta herramienta que es el AGRID. Con respecto a las preguntas, es si la calidad en general, ¿cómo es? ¿Cierto? Aquí la puntué como 7, me parece que es una buena calidad de las recomendaciones que propone la guía. Con respecto a la presentación, también me parece que es una guía que está organizada y las recomendaciones son fáciles de encontrar. Los reportes, qué tan completo es la información para informar sobre el proceso de toma de decisiones, la puntué como 6, y hay algunas recomendaciones que no me queda tan claro cómo llegaron a ellas. Y con respecto a la validez clínica, pues me parece que sí tiene adecuada calidad. En general, puntué la guía con un 6. Recomendaría esta guía, puntuación de 7, y que si utilizaría la guía en mi ejercicio profesional, yo diría que sí. Muchas gracias, eso era lo que les traía el día de hoy.